La siguiente sección con el patrocinio de... Hay una preparación que nos han ofrecido hoy aquí con mucho, yo diría que con mucha dedicación, un trabajo en donde hay langostinos, pero aquí es donde viene la gran diferencia. Cada vez que nosotros nos hacen referencia de frutos de mar, langostinos o lo que fuere, casi siempre pensamos como en vinos blancos, ¿cierto? Y ahí es donde usted me tiene a mí preocupado. Y ahí es en donde viene el análisis. Porque yo veo en la mesa vino tinto, correcto. Entonces ahí es donde está la cosa, porque nosotros tenemos un insumo principal acá que son langostinos, pero hay una preparación que es típicamente peruana y que estábamos comentando con la señora Fanny. Aquí hay una preparación en donde hay una clara preparación con un insumo muy típico peruano que es el ají rocoto, ¿cierto? El ají amarillo, en donde hay una carga de sabores picantes, muy marcados, pero además una cosa bastante interesante que yo la voy a definir sin ser muy conocedor estrictamente de la cocina peruana, pero para mí es un picante con sabor, no es ese picante que solo marca el paladar y que no le queda un sabor particular, sino yo gracias a Dios tengo la suerte de haber experimentado varias veces las sensaciones de este tipo de ají, en donde hay una carga de sabor, de aroma, además de que deje lo picantico en boca, ¿cierto? Bueno, pero un momentico, ¿por qué no me cuenta un poquito la preparación entonces de ese plato? Bueno, fundamentalmente aquí hay ají rocoto, ají amarillo y hay una carga marcada de parmesano, ¿cierto? De parmigiano. Entonces, todo esto obviamente cambia completamente el perfil de un plato en donde tenemos como insumo principal los langostinos, que si fuese otra preparación estaríamos pensando de pronto en un chardonnay con madera, ¿cierto? Claro. Digamos, si tuviéramos unos langostinos hechos a la parrilla, ¿cierto? Parrilladitos, pues ahí sí estaríamos pensando en un chardonnay con madera, pero en este caso donde el plato tiene unas notas picantes marcadas, muy importante porque no es un picante neutro, o sea, un picante que solo pique, sino que pica pero además tiene aromas y sabores. Ahí sí apuntamos hacia un vino tinto con una carga de taninos bastante moderada y para este caso hemos escogido un Pinot Noir joven, en donde la potencia de este vino va a relacionarse con una preparación con mariscos, pero a la vez marcada por una salsa picante. Entonces estamos hablando de un vino tinto que tiene más una identidad de frescura dentro del contexto de los vinos tintos, como vino tinto joven, con una cepa bastante moderada en taninos, entonces armoniza perfectamente bien, resaltando la carga aromática y sápida de esta salsa, en donde volvemos a comentar que una de las identidades es el tono picante, pero que no es un picante neutro, sino un picante con sabores, con aromas. En el grupo de éxito tenemos muy clarito que en la medida que aprendamos a relacionar la gastronomía con el vino, aprenderemos a disfrutar más de esa relación espectacular, independientemente del origen del plato, pero obviamente que tenemos que nosotros presentar opciones distintas para que nos vamos como ilustrando un poquito más al respecto de todas las opciones que encontramos hoy, por ejemplo aquí en Medellín, en donde ya la gastronomía crece día a día. Entonces me pareció muy interesante que pudiéramos relacionar un plato peruano en donde hay mariscos, pero que la salsa, que tiene una clara nota picante, pero armónica y agradable, relaciona más con un vino tinto que con un vino blanco, como posiblemente se podría haber pensado inicialmente cuando hablamos de langostinos y que el cerebro apunta hacia los vinos blancos. En este caso apunta hacia los vinos tintos. Pues otra enseñanza más, lo invito para que brindemos con un vino tinto Pinot Noir. Como no, con mucho gusto. Con un plato de mariscos. Elaborado con receta peruana. Correcto. Muchas gracias, don Mario. Con todo el gusto.